Vamos a continuar esta tarde la serie que hemos comenzado ya hace 2 domingos acerca de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Esta tarde estaremos viendo bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 5. Y estaremos centrados en el verso 5 precisamente. Mateo capítulo 5 del verso 1 hasta el 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Precisamente en este versículo estaremos centrando la palabra de Dios esta tarde. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú mismo hablando a tu pueblo esta tarde. Que sea tu Espíritu confirmando esta palabra. Enséñanos, Señor, acerca de esta bienaventuranza. Ayúdanos no solamente a conocerla, sino a vivirla, a experimentarla, Señor. Ayúdanos a ser esos mansos que son bienaventurados y que van a heredar la tierra por heredad. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Las bienaventuranzas no solamente son la introducción al Sermón del Monte, sino que también ellas son una escalera, o como una escalera, donde usted necesita pisar el primero de esos escalones para tener acceso al siguiente escalón. Es como una escalera, amados hermanos, que te va a llevar a subir a un nivel cada vez más alto en las virtudes cristianas. En las virtudes cristianas. Las bienaventuranzas son esa escalera que te va a llevar a ti hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a repetir eso porque es importante. Estas bienaventuranzas son la escalera que te va a llevar a ti hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no puedes olvidar que para llegar a semejante altura, usted necesita empezar por el escalón más bajo de todos, y esa es la pobreza en espíritu. Y que cada escalón de esa escalera te conduce al siguiente escalón. No puedes cruzar uno, no puedes saltar uno. Cada escalón te va conduciendo cada vez más alto en las virtudes morales de un hijo de Dios. Pero toda ella en sí te va a llevar a la estatura de un varón perfecto en Cristo. Pero repito, para poder llegar a semejante altura, usted tendrá que descender al primero de esos escalones, que es la pobreza en espíritu. Y esta escalera, amados hermanos, de las bienaventuranzas, parece que tiene una diferencia con las escaleras humanas. Porque en las escaleras humanas, usted tiene que ascender, ¿cierto? Cada escalón te asciende a un nivel más alto. Pero en esta escalera, mientras más abajo usted descienda, más alto usted sube. Amén. Mientras más abajo usted descienda, más alto Dios te llevará. Amén. En esas virtudes morales de un hijo de Dios. Es por eso, hermano, que repito, en esta escalera de las bienaventuranzas, o de las virtudes morales, o la escalera de la felicidad, como otros la conocen, es necesario descender para poder ascender. Es necesario descender para poder ascender. Mateo capítulo 23, versículo 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6, dice: humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Se da cuenta el principio, hermano? Si usted se humilla, Dios le exaltará. Veamos esto también en la vida de Cristo. Filipenses capítulo 2, 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aún Cristo, en los días de su carne, dice que se humilló a sí mismo. Y esa humillación fue tan profunda en su vida que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte, ¿cierto? Y dice, y es por eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, en esta escalera de la felicidad y de las bienaventuranzas, para poder ascender, tenemos que descender primero. Amén. Alabado sea Dios. Aquí, mientras más humildes seamos, más alto Dios nos llevará. Pero por el contrario, hermano, muy por el contrario, mientras más elevado sea tu orgullo, mientras más alta sea tu arrogancia, mientras más encumbrada esté tu jactancia humana, más profundo descenderás. Proverbios 16, verso 18 lo dice claro. Dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia, ¿cierto? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando la gente está en soberbia, cuando la gente son altivos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice, viene el quebrantamiento y viene la caída. O sea que mientras más alta sea tu jactancia humana, tu orgullo, tu arrogancia, más profunda va a ser tu caída. Después de haber subido los dos primeros escalones de esta escalera de las bienaventuranzas, en el día de hoy, ¿verdad? Yo les propongo ascender al tercer escalón de esta escalera, también conocida como la escalera de la felicidad, porque ustedes saben que bienaventurado significa feliz, significa dichoso, ¿verdad? Por lo tanto, en Mateo capítulo 5, verso 5, nos centraremos en el día de hoy. Bienaventurados los mansos. Este es el tercer escalón. Recuerden, no podemos llegar aquí a este nivel de mansedumbre si primero no pasamos por el primer escalón y por el segundo escalón, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amados, toda la felicidad humana está revelada aquí en las bienaventuranzas del Sermón del Monte que Cristo enseñó. Ahora, una vez más, encontramos aquí, hermano, que las palabras de Cristo son totalmente contrarias a los conceptos de este mundo. ¿Por qué razón? En la historia humana, cuando usted mira los de afuera, en la historia humana, usted va a encontrar que los grandes conquistadores de este mundo, la gente que han conseguido grandes proezas en este mundo y grandes herencias en este mundo, no son de un carácter manso. No lo son, hermanos. No lo son. Sin embargo, amados hermanos, esos son los que el mundo considera dichosos. Porque esa gente conquistaron, fueron grandes, pero no son de un carácter manso. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí que los que realmente son bienaventurados son los mansos. Amén. Y que ellos son los que van a heredar la tierra por heredad. Yo le propongo que la Biblia nos vaya explicando esta tarde qué significa esta bienaventuranza. Una vez más, les repito, hermano, tendremos que regresar al primer escalón, a nuestro punto de partida en esta escalera, a los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, amados hermanos, cuando es convencido por el Espíritu Santo acerca de su vida miserable, acerca de su miseria humana, acerca de su vida de pecado en el muladar, alabado sea Dios,
Y que solamente Jesucristo lo puede librar y sacar de esa condición. Una vez que es convencido de esto, el pobre en espíritu viene a los pies del Señor y comienza a llorar. A llorar porque ustedes saben que ya perdió la ignorancia. Ya no se cree algo que realmente no es. Cuando era ignorante, él pensaba que estaba bien. Pensaba que era como aquel fariseo que fue al templo orar: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero una vez que el Espíritu lo trató y que le hizo ver la realidad de su corazón perverso, engañoso y caído, y que le hizo ver su miseria humana, alabado sea Dios, entonces una vez que le es quitado ese velo, él viene a los pies del Señor y comienza a llorar. Bendito sea Cristo. Y estando, amados hermanos, en esa comunión con el Espíritu de Dios, porque fue seducido para poder estar allí en esa presencia, y estando en esa comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios agarra todas las pasiones carnales de esa persona y las crucifica. Las crucifica por completo. Todas las pasiones desordenadas que había en esa persona, sea la ira, sea la codicia, sea la vanagloria, cualquiera de ellas, amados hermanos, cuando esa persona entiende su condición y viene a los pies del Señor y en esa presencia del Espíritu está llorando allí, el Espíritu Santo crucifica cada una de sus pasiones carnales. Fíjese bien, hermano. Y no solamente eso, sino que estando en esa comunión con el Señor allí, con el Espíritu de Dios, ahora el Espíritu Santo produce en el corazón de ese pobre en espíritu algo muy especial. Y es un anhelo profundo por amar a Dios sobre todas las cosas. A ese Dios que antes rechazaba, que antes odiaba, que antes no quería creer en Él. Ahora, cuando está en esa condición, que se da cuenta la misericordia tan grande que tuvo Dios con él, el amor tan inmenso que envió a su Hijo a morir por él, ahora está allí y le brota en esa relación de intimidad con el Espíritu un amor profundo por Dios. Y no solamente un amor profundo por Dios, ahora le brota un amor profundo por el prójimo, por todas las personas que le rodean. Se le fue el odio, se le fue el rencor, se le fue el egoísmo. Ahora es cambiado su corazón. Ahora tiene un corazón de carne y no de piedra. Ahora comienza a amar a Dios en primer lugar, pero también comienza a amar al prójimo. Algo que le brota en esa comunión con el Espíritu Santo. Y es así, hermanos, de esta manera como ese hombre que antes era como una bestia que no entendía, decía el salmista, ahora comienza a manifestar un carácter manso hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Fruto de esa relación, fruto de entender, fruto de saber, de conocer por el Espíritu, número uno, su condición, número dos, lo que hizo Jesús. Sabe que es un pobre en espíritu, primer escalón, luego comienza a llorar, sabiendo cuánto pecó contra Dios, sabiendo lo que fue capaz de hacer en el pasado, cómo fue capaz de mentir, cómo fue capaz de codiciar, cómo fue capaz de blasfemar. Pero sabe que todavía tiene la capacidad de hacerlo, si no es que la mano de Dios lo detiene. Y por eso es que llora en la presencia del Señor. Y en esa relación le brota, hermano, un amor hacia Dios, hacia el prójimo. Y ahí comienza a manifestarse un carácter manso. Se aplaca toda aquella vieja personalidad, hermano, está crucificada. Y comienza a manifestar ese hombre que antes no entendía, pero que ahora sí
comienza a manifestar un carácter manso hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Alabado sea Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos aquellos deseos pecaminosos, aquellas cosas malas que te impulsaban lejos de Dios, ahora están crucificadas. Sin efecto, sin lugar en ti. Porque ahora eres de Cristo. Gloria al Señor. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, fíjense que está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Allí está la clave, hermanos. Es el Espíritu de Dios el que hace que todas esas pasiones estén crucificadas. Así es. Los que están luchando con estas pasiones, aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave. Esta mansedumbre que ahora el pobre en espíritu recibe es una obra del Espíritu de Dios en su vida. Es una obra del Espíritu. Mientras el pobre en espíritu permanezca en esa comunión con el Espíritu Santo, Él, el Espíritu de Dios, hará morir todas las obras de la carne, pero escuche, y permitirá en su lugar que ese santo manifieste ahora la mansedumbre y la ternura de Cristo en todo lugar. Y no solo en todo lugar, sino en todo momento y bajo cualquier circunstancia de la vida, sobre todo en las circunstancias difíciles de la vida. Allí manifestará la mansedumbre y la ternura de Cristo. Alabado sea Dios. Cuando está siendo perseguido, va a manifestar la ternura de Cristo. Cuando está siendo humillado por causa de su fe en Cristo, ahí manifiesta la ternura de Cristo, la mansedumbre del Señor. Cuando mienten acerca de Él, allí estará manifestando esa ternura. Cuando ha sido despreciado y desechado por causa de su fe en el Señor Jesucristo, ese pobre en espíritu va a manifestar la mansedumbre y la ternura de Cristo. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versos 14 y 15, hermano. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, aclaro, no por hacer lo malo, sino por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino en lugar de eso, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el Hijo de Dios, hermano. Que en todo momento, en todo lugar, cuando demandan razón de su fe, lo hace con mansedumbre, lo hace con reverencia, lo hace con ternura. Gloria a Dios. Ahora, esa mansedumbre, repito, es fruto de la comunión del Espíritu de Dios. En esa comunión ahí, todos los días perseverando. Y esa mansedumbre, fruto de esa comunión, hermano, escuche, será como un perfume. Será como un olor grato que manifestará la presencia de Cristo a todos los hombres. La gente va a decir, esta es una persona diferente. La gente va a decir, yo huelo un carácter especial en la vida de esta persona. Alabado sea Dios. La gente sabrá, hermano, que están presentes ante una persona totalmente diferente, que no es como los demás, que posee una cualidad que no es natural y que no es normal. Escuche, la mansedumbre no es una cualidad natural y tampoco es normal en este mundo. Pero la gente va a distinguir
en este pobre en espíritu esa cualidad. Lo va a ver, hermano. Y es que la mansedumbre, escuche, no se puede recibir por una educación formal que alguien te dé, hermano. No se puede aprender en una escuela, ni viene por genética, por los genes. No. La mansedumbre se recibe de arriba. Es necesario que entendamos esta verdad. La mansedumbre se recibe de arriba. Es una virtud que solamente el Espíritu Santo da a aquellos que son pobres en espíritu. Solamente ellos. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, fíjense que no es los frutos, mas el fruto es uno solo. Y en ese fruto viene 9 facetas, vamos a decir, de ese fruto. Escuche, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Quién podrá contra eso, hermano? Alabado sea Dios. Entonces, por tanto, la mansedumbre es una virtud muy valiosa porque viene como fruto del Espíritu de Dios, hermano. Viene ahí la gente que andan peleando y luchando con el tema de la ira, que se enojan a cada rato y no sé por qué no cambio. Tienes que descender al primer escalón. Tienes que empezar por el escalón más bajo. Si todavía tienes el orgullo muy arriba, si todavía tienes los deseos muy vivos en ti, si todavía estás vivo a los deseos de la carne, no puedes tener este fruto, esta virtud, no puedes saltar escalones, hermano. Tienes que descender. Es una gracia, la mansedumbre, que reciben única y exclusivamente los hijos de Dios. Nadie más. No se compra por ahí, ni se enseña en una escuela, ni es genético. No, hermano, se recibe de arriba, del Espíritu de Dios. Para que nosotros podamos entender el valor que tiene esta gracia o virtud, vamos a pasar en esta tarde a considerar qué significa una persona mansa. ¿Qué es una persona mansa, hermano? Algunos diccionarios, y los voy a citar, dicen que ser un manso significa ser una persona sosegada, tranquila y apacible. Alguien con un carácter exento de altivez o de vanidad. Hay otros diccionarios que dicen que es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimo de venganza. No está mal, pero para mí la mejor de los conceptos acerca de lo que es una persona mansa lo dio un comentarista muy apreciado, Matthew Henry. Y él dijo lo siguiente: que los mansos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Escuche, primero se someten a todo designio de Dios alegremente, y también a todos los hombres. Escuche, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave. ¿Recuerdan el proverbio? La blanda respuesta quita la ira. Y otro que dice: aún el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Recuerdan eso? Los que permanecen, dice el comentarista Matthew Henry, los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos o locuras, cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás.
Pero escuchen cómo termina su concepto. Dice, los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con ese concepto? En el mundo, mis amados hermanos, cuando alguien es un iracundo y fuerte, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen sobre él? Dicen, fulano tiene carácter, menganito tiene, es fuerte de carácter. ¿No es así como dicen en el mundo, hermano? Pero permítame decirle que eso es una falacia, eso es un engaño. Eso no es correcto, eso no está bien, esa no es la verdad. No es que sea fuerte de carácter, muy por el contrario. Es una persona muy débil de carácter. ¿Por qué? Porque se deja controlar por sus pasiones carnales. Porque se deja arrastrar por sus pasiones, por su ira sobre todo, por su enojo. Entonces no tiene un carácter fuerte, por el contrario, tiene un carácter débil. Gloria a Dios. Porque no tienen un dominio propio. Porque tienen un carácter agresivo. Mira lo que dice Proverbios 16, verso 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, el que no se deja arrastrar por sus pasiones. Es mucho mejor, dice la Biblia. Es mejor ser un hombre manso que ser un hombre iracundo. Amén. Lo veo muy calladito, hermano. Aleluya. Voy a bajarle unos niveles aquí para que no piensen que estoy... La verdad es que el hombre manso sí tiene un carácter fuerte y vigoroso. Esa es la verdad. Porque es capaz de enfrentar con dignidad y valor además la circunstancia más adversa de la vida, hermano. Porque se necesita mucho valor y mucha dignidad para reaccionar como Cristo ante una persona que te ofende, ante una persona que te grita, ante una persona que tú sabes que no tiene razón, pero que está hablando mal de ti. Hace falta mucho temple, hace falta mucho valor, hermanos, para reaccionar como Cristo ante una situación como esa. Y después de todo eso, perdonarle, amarle y estar dispuesto a servirle. Se requiere mucho valor, ¿sí o no? Para reaccionar como Cristo en una situación como esa. En cambio, el hombre iracundo es muy débil de carácter. No tiene la fortaleza de carácter para manejar la situación difícil. Y mucho menos de una forma digna. Mucho menos, hermano. Sino que le da rienda suelta ¿qué? A todas sus pasiones carnales. Le da rienda suelta. Todo lo que le viene a la mente, él lo suelta. Toda la emoción, toda la emoción. No tiene fortaleza de carácter. Yo quiero aclararle, hermano, que ser manso, ser una persona mansa, reaccionar así como Cristo ante personas que te ofenden, que te gritan, que hablan mal de ti. Ser manso no significa bajo ningún concepto ser un cobarde. Quiero aclarar eso. No significa ser un cobarde. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia. Sin embargo, fue capaz de enfrentarse al faraón. No todo el mundo se podía enfrentar al faraón, hermano. El emperador mundial, te podían matar. Sin embargo, tuvo la valentía de enfrentarse al faraón y decirle, dice Dios que dejes ir al pueblo. Bendito sea Cristo. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón.
Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, el Señor estuvo plenamente dispuesto a ir a la cruz a morir por todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces un manso no es un cobarde, hermano. No es cobarde. Alabado sea Cristo para siempre. Usted dirá, ¿y de dónde los mansos sacan esa fortaleza de carácter para tener un dominio propio ante el pecado, pero además ser determinado ante lo que claramente es la voluntad de Dios? Fíjese, no solamente tienen dominio propio para no actuar en pecado, para no dar rienda suelta a las emociones, sino que cuando saben que algo es la voluntad de Dios, están determinados a hacerlo aunque en ello le vaya la vida. Entonces, ¿de dónde viene esa fortaleza de carácter que tiene el manso? ¿De dónde? De Dios. Amén. De Dios, hermano. De su plena comunión con Dios, de su entrega total a Dios. Dios ha tomado toda su vida. Ya no se pertenecen a sí mismos, ya no son dueños de sí mismos. Ahora Dios es el dueño de su vida y ellos están en plena comunión con el Espíritu Santo. Es de allí de donde viene esa virtud gloriosa de la mansedumbre, de esa comunión plena con el Espíritu. Alabado sea Dios. Nehemías dijo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se dan cuenta? El gozo de Jehová. ¿Dónde experimentamos ese gozo? En su presencia hay plenitud de gozo. Los que están allí en esa presencia constantemente reciben esas fuerzas. De allí viene la fortaleza de carácter del manso. El manso obtiene su mansedumbre de Dios. Por eso siempre será un hombre sometido a la voluntad de Dios. Siempre, hermano. Siempre. Cada vez que usted ve a un hombre huraño por ahí, hermano, usted dice, hace mucho tiempo que no pasa por la presencia de Dios. Hace mucho tiempo que tomó el control de su vida y dejó a Dios a un lado. Pero la gente que reacciona como Cristo, usted sabe que tienen una intimidad, una relación con el Señor todos los días. Todos los días, hermano. El manso nunca, escuche, nunca discute una decisión de Dios. Nunca se queja de algo que Dios ha determinado o permitido en su vida, sea bueno o sea malo. Jamás se queja, hermano. Para el manso, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque no lo entienda ahora, aunque no sea como él quiere. El manso siempre dirá, Dios sabe lo que hace. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es bueno todo el tiempo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 28, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas. ¿Y qué significa todas ahí? Todo, hermano. Todo, lo bueno y lo malo. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El patriarca Job, ¿recuerdan el patriarca Job? Miren lo que dijo en el capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí recuerdan cuándo fue que dijo eso, verdad? Cuando en un mismo día perdió todos sus bienes y como colofón perdió a todos sus hijos. Perdió a todos sus hijos.
Y cuando le dan todas las noticias, una detrás de la otra, y la última, perdiste a todos tus hijos, se postra en tierra y dice esto. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermano? Gloria a Dios para siempre. Es por esto que este patriarca Job dijo una frase que a mí me gusta mucho. Él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la determinación que está en el corazón de alguien que es manso, de alguien que es pobre en espíritu, de alguien que sabe que está en pie única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Aunque él me matare, aunque venga lo que venga, aunque él permita lo que sea en mi vida, dice, en él esperaré. No tengo más esperanza, no tengo más solución. La única solución para mi vida es él. Venga lo que venga, ¿a dónde voy a acudir? ¿A dónde voy a ir? Aunque él me matare, en él esperaré. El manso nunca se queja contra Dios. El manso se somete a la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios, agradece la voluntad de Dios y se goza aún en la voluntad de Dios. Saulo de Tarso, hermanos, cuando fue confrontado por el Señor y tuvo aquel encuentro con Cristo camino a Damasco, recuerdan, hermanos, ¿qué fue lo que dijo Saulo de Tarso? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese es el manso. Ya no se gobierna a él. Ya sabe que perdió el control. Lo ha cedido voluntariamente a él. Le pertenece a Dios. Él es el Señor. Él es el que manda. Él es el que ordena y yo obedezco. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lo que tú quieras, Señor. No discute con Dios. Agradece a Dios. Se somete voluntariamente a Dios. Recuerden el patriarca Abraham, hermano, que Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que le iba a mostrar, y él no sabía ni siquiera a dónde iba a ir. Sin embargo, por la fe en el Señor salió. Así es el manso, así es. A Ezequiel, el profeta, Dios lo envió como un profeta a un pueblo rebelde que no iba a escuchar ni siquiera una palabra de las que él iba a decir a Israel. Mire lo que pasó en Ezequiel capítulo 2. Mire, y me dijo, mira el llamamiento de Dios para este hombre, hermano. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Escuche, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué ministerio es, hermano? Lo mandaron a hablar de parte de Dios a un pueblo que no lo iba a escuchar. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Obedeció. Es el manso, hermano. Es el manso. No discute la voluntad de Dios. Lo que sea que Dios quiera. Nuestro Señor Jesucristo oró 3 veces en Getsemaní. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya nosotros sabemos cuál era la voluntad de Dios, porque estaba revelada en Isaías capítulo 53 verso 10. Escuche, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Esa era la voluntad de Dios.
Y dice, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero la voluntad de Dios era que muriera. Y lo sujetó a padecimiento, hermano. ¿Y qué dijo Cristo? Hágase tu voluntad. Así actúa el manso. No se rebela contra Dios. Muchas veces, escuche, muchas veces la voluntad de Dios será de la manera que tú no esperas. ¿Escuchó eso? Muchas veces nosotros esperamos que Dios lo haga de una manera como nosotros queremos. Pero muchas veces en esta carrera cristiana la voluntad de Dios será de la manera que tú no esperas. Pero en esos casos el manso dirá, amén, Señor, hágase como tú quieras. No escucho mucho amén, pero es verdad. Amén. Como que no se están gozando hoy, hermano. Escuche, cuando usted enfrente las presiones de la vida, se sabrá si eres manso de corazón o no. Serás probado en medio de gentes difíciles de tratar, especialmente con aquellos que son tus enemigos. Y es allí donde se sabrá si tienes un carácter manso o no. Allí. 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas pruebas? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Su fe va a ser probada. No una vez ni dos veces, muchas veces va a ser probada su fe. La Biblia enseña que el rey David pecó. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué pasó, hermano? ¿Lo saben o no lo saben? Estoy asustado, no sé si estoy predicándole a... El rey David pecó. ¿Recuerdan cuando la mujer de Urías Heteo, que la mandó a buscar y luego mandó a matar a Urías Heteo? ¿Recuerdan ese episodio, hermano? Ok. Pero también nos dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y hay una historia, amados hermanos, en la Biblia de David que estremece mi corazón. Realmente me conmueve esta parte de la historia del rey David. Yo siento admiración por la vida de este hombre, porque se nos cuenta aquí los altibajos que tuvo, pero las victorias también que tuvo. Y aprendemos muchísimo de él. Y en esta historia, amados hermanos, que vamos a narrar rapidito, queda al descubierto que realmente el corazón de este hombre era conforme al corazón de Dios. Ciertamente él pecó y las consecuencias del pecado le alcanzaron. Sí, le alcanzaron. De tal manera que su hijo Absalón se levantó contra él para matarlo a él, a su padre. ¿Y qué hizo el rey? El rey agarró su ejército y agarró su familia y salió huyendo de su hijo Absalón. Salió huyendo. Y mire en la forma que él lo hizo. Segundo de Samuel capítulo 15 verso 30 dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En esa condición iban, de luto, llorando. Pero mira lo que dice en el capítulo 16 versos 5 al 13. Y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, escuche, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Escuche, iba el rey David, un hombre de guerra, pero a su alrededor iban los hombres valientes, los valientes que mataban leones, que mataban osos, que mataban filisteos, hermanos, hombres de guerra, iban con él.
y este hombre Simei los está maldiciendo al rey y a ellos y tirándole piedra. Y dice, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora escuche cómo reacciona David ante este episodio. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y aquí un hombre que sabe que Dios es soberano, que nada ocurre por casualidad, sino porque la voluntad de Dios así lo ha permitido. Dice: porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Amén. Gloria a Dios. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y David lo soportó todo. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de David? Si tuviéramos todo el poder de David, ¿qué haríamos nosotros? Es que sin el poder de David, ¿qué haríamos nosotros? Ni me contesten, hermano. Capaz que me lancen alguna piedra para acá. El manso de corazón nunca se levantará contra la voluntad de Dios. Amén. Déjame ayudarles un poquito. El manso de corazón nunca se levantará contra la voluntad de Dios. El manso de corazón nunca se vengará, nunca tomará la justicia por su mano. Él dejará que Dios sea el juez, que Dios sea el que vengue su causa. Por eso es que dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo pensé que ustedes iban a aplaudir esta tarde, para que me animen, hermano, que estoy un poco desanimado aquí. Miren lo que dice Jeremías capítulo 20, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Sí ven eso, hermano? Dios te va a probar. Dios te va a probar, a ver cómo tú reaccionas. Ay, sí, Señor. Pero ¿qué dice el justo? Dice: yo encomiendo mi causa a ti. Lo pongo todo en tus manos, Señor. Aleluya. El manso de corazón lo pone todo en manos de Dios. Santiago capítulo 1 verso 20 al 21 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres obrar con ira? Sí, pero Dios se apartará y no peleará por ti. O lo haces tú o lo haces Dios, pero los dos no pueden hacer bajo ese estado. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El manso recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Amén. Aunque la palabra sea muy fuerte y esté sacando a la luz sus miserias humanas, el manso siempre dirá:
¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aunque la palabra de Dios sea como una espada que atraviese su alma y revele las intenciones ocultas de su corazón, el manso sabe que ella es la medicina que él necesita. Aunque el Señor le dijo como aquella mujer cananea que daba voces tras él, aunque el Señor le diga, tú eres un perrillo. ¿Cómo fue que le dijo? No está bien tomar el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. Le estaba diciendo el Señor a esa mujer, perrillo. El manso, hermano, aunque el Señor le diga, tú eres un perrillo, como aquella mujer cananea, el manso siempre dirá, sí, Señor, pero aún los perrillos, como yo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí se fijan que no se rebeló? Si se fijan que no dijo, ¿cómo me vas a decir, perrillo? Me ofendiste, Señor. No, lo aceptó. Por eso dice la Biblia en el Salmo 25, verso 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si se fijan, hermanos, que la humildad y la mansedumbre van de la mano. ¿Sí se acuerdan que el primer escalón, los pobres en espíritu, nos habla de la humildad? Que mientras los filósofos de este mundo no consideraron la humildad como una virtud, Cristo la puso como el fundamento de todas las virtudes morales. Porque hay gente que no manifiesta mansedumbre, quizás tienen un problema con la humildad. Quizás todavía tienen el ego muy grande. Es que me hablaste a mí, a don o a doña. ¿Acaso no sabes los títulos que tengo yo para que me vengas a hablar así? Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, su camino. A los mansos Dios le mostrará su camino. Él le enseñará su palabra, le mostrará la verdad y los guiará por sendas de justicia. ¿A quién? A los mansos, a los que se someten a su voluntad sin chistar, hermano. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entra en la ciudad y allí se te va a decir lo que debes hacer, y Dios se lo mostró. Alabado sea Dios. Los mansos nunca acomodarán la palabra a su conveniencia, sino que se someterán a ella. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que yo voy a hacer. Harán lo que ella dijere. No hay conflicto en su corazón, como dijo el profeta Isaías, y me gusta, Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, a la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido Dios. Dios no le habló, no les reveló nada. Pero todo asunto se define con la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A la ley y el testimonio. Así obra el manso de corazón, hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hagamos lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. En cambio, el soberbio se rebela contra la palabra de Dios. No acepta el consejo, porque se cree muy sabio. No acepta el consejo, siempre se rebela. La palabra no haya cabida en su corazón. Usted le aconseja que haga A y él hace B. No haya cabida en su corazón, porque todavía se cree rico, porque todavía se cree que es bueno, porque todavía siente que no tiene necesidad de Dios, que Él es autosuficiente. Por eso no se sujeta a la palabra de Dios ni a los consejos de la palabra de Dios. Resumiendo este sermón, hermano, los mansos se someten alegremente a la voluntad de Dios y a su palabra.
nunca se vengan por ellos mismos, sino que dejan todo juicio en las manos de Dios. La mansedumbre no se puede comprar, no es algo genético que viene por herencia familiar, no lo puedes aprender en la escuela, es una virtud que solamente Dios da a los que son pobres en espíritu. Yo les recuerdo quiénes son los pobres en espíritu: aquellos que cuando son confrontados con la palabra de Dios no se rebelan contra ella, sino que la reciben y se humillan y entienden que verdaderamente son unos miserables y que han vivido en el muladar y que solo Jesucristo los puede sacar de allí. Ya sabemos, hermano, que la mujer cananea, cuando fue confrontada por la palabra de Cristo, que le dijo perrilla, ¿recuerdan? ¿Qué dijo ella? Amén. Esa es la más pura verdad, Señor. Tú has dicho la verdad. Yo soy eso, soy una perrilla. No se ofendió. Pero los fariseos, cuando fueron confrontados por la palabra de Cristo, sí se ofendieron, y bastante, hermano. Se ofendieron, crujieron contra él los dientes y maquinaron cómo matarlo. Mi pregunta hoy es: ¿en cuál de los dos bandos tú estás? ¿En cuál de los dos? Póngase de pie, por favor, esta tarde. Gloria a Jesús. Quiero que cantemos otra vez este canto, hermano, mientras usted va meditando en las palabras que Dios nos ha dicho esta tarde a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren que Él ponga un carácter nuevo en su vida? Alabado sea Dios para siempre. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Vaya meditando, hermano, lo que Dios le ha dicho al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vayan rogándole a Dios y piensen en la palabra Jesús, que el Señor nos ha hablado hoy. haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo
quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Hermano, yo creo que el Señor nos ha hablado clarísimo esta tarde, hermano. Necesito que hagas Él dijo, bienaventurados los como el mansos, tuyo. porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay cosas que no entiendo en esta Los mansos, hermano. Pero no podemos ser mansos Necesito, Señor, si primero no descendemos a ese primer escalón necesito morir. donde se nos dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ser ejemplo, Señor. Y usted sabe quién es un pobre en Su espíritu. carácter al Señor. Es alguien que reconoce Que en esta lo que Cristo dice de él en su palabra, que ha vivido toda una vida de pecado, que ha vivido en el muladar, que ha estado en el polvo de la tierra, que es menos que nada. instante Pero Él, por su amor y su misericordia, puso su mano en ese muladar morir a mí. y lo sacó de esa condición, lo limpió, lo vistió, y ahora es parte de los príncipes en su pueblo. Haz mi carácter. Pero esa persona sabe que no ha sido por él, que ha sido por la justicia del Señor, que ha sido por la misericordia del Señor, que ha sido por la gracia del Señor y no por él. Quiero ser. Y por eso llora, porque sabe cuánto ofendió a su Señor, aquel que dio su vida por él, y sabe cuánto pecó contra él. Gloria a Dios para siempre. Y morir a mi viejo. Y estando en esa condición de comunión con el Señor le concede Como el tuyo. la mansedumbre, hermano. ¿Qué virtud más hermosa? Haz mi carácter. La virtud que juntamente va acompañada con la humildad, hermano. Los humildes, a esos el Señor los hace mansos. Les regala la virtud de que sean mansos. Esa es una virtud que viene de arriba, hermano. Viene del Espíritu de Dios. No se compra en cualquier esquina, ni se aprende en una clase, hermano. Como el tuyo. No viene por genética, hermano. Someto a ti. No, eso viene de arriba. Cosas que no entiendo en esta vida. Si usted ha estado lidiando por mucho tiempo con la ira, con el enojo, con la impaciencia, Necesito morir. ya sabe por qué es. Porque necesita descender al primer escalón, hermano. Ejemplo, Señor. Necesita llegar allí, a ese estado, a esa condición de saber Damos, Dios. la verdadera condición de tu corazón. Mientras tú creas que tú eres algo, mientras tú creas que hay algo de valor en ti, mientras tú creas que por tus fuerzas tú puedes lidiar con este asunto, nunca recibirás la mansedumbre que tú necesitas. Nunca. Pero el día que vayas a los pies de Cristo, el día que tú humilles, el día que desciendas muy abajo, ese día Dios te exaltará. Porque en esta escalera de las bienaventuranzas, para poder ascender primero tienes que descender. Alabado sea Dios. No puedes ser como Cristo a menos que te humilles totalmente. Por eso esta tarde te ruego que examines tu corazón a la luz de lo que el Señor nos ha hablado hoy. Examina tu corazón. ¿Eres manso? ¿Tú eres mansa? ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades de la vida? ¿Lo haces con paciencia? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces con humildad? ¿Qué tipo de respuesta tú das? ¿Eres iracundo todavía, iracunda? ¿Eres impaciente todavía? ¿No te sabes controlar? Pues mi amigo, mi amiga, necesitas descender al primer escalón. Al primero. Y luego al segundo. Para que entonces pueda llegar al tercero de la mansedumbre. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta Aleluya. vida. Hoy te están llamando
Hoy el Señor te trajo aquí porque te ha hecho un llamado a que analices tu corazón realmente a la luz de la palabra de Dios. No, no te compares con el vecino de la esquina, no. No. Analiza tu vida a la luz de la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan 12:48 que ella, esa palabra que os he hablado, dice, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Esa es la regla por la cual vamos a ser medidos en el día final. Por eso, a la luz de esta palabra que tú has escuchado, ¿tú crees que eres manso? ¿Tú crees que eres mansa? ¿Tú crees? Haz mi carácter, haz mi cara, Gloria a Jesús. haz como el tuyo. Gloria a Jesús. Yo quiero ser. Medita mientras cantamos. Haz mi carácter, Más como el tuyo, yo quiero ser. Y dígaselo al Señor. amén. Jesús, Dígaselo usted al Señor, hermano. Más que un haz mi canto, carácter, más que un canto, que sea una petición suya, más Dios. como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Hermanos, es la petición suya y mía todos los días. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Hermanos, estamos llamados a ser como Cristo. Es el llamado, hermano. A ser como Cristo, Haz mi a carácter, crecer a la medida de la estatura de un varón perfecto más en como el Cristo. tuyo. Pero ¿cómo puedo crecer a esa altura si primero no desciendo a las profundidades más bajas de la humillación, Porque hermano? en esta vida hay cosas Si es que el mismo Señor se humilló que yo no entiendo. y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. A cada instante. Si vamos a seguir las pisadas de Cristo, hermano, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos, hermano. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Quieres la virtud de la mansedumbre? Humíllate. Humíllate a los pies de Cristo, hermano. Llora a sus pies, llora allí. Y Él te concederá esa virtud preciosa que viene de arriba, hermano, la mansedumbre, para soportar la voluntad de Dios con paciencia y con alegría, para someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que sea esa voluntad, hermano, para poder amar a Dios y a nuestros semejantes, Mi carácter como el aún los enemigos, hermano. me someto a ti. Oh, gloria a Hay Dios. cosas que no entiendo en esta ¿Recuerda lo vida. que Cristo dijo cuando llegó a la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, hermano. Que en todo Como un tiempo cordero manso fue llevado al matadero levante sus manos y rinda su y enmudeció delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, hermano. Ahí está el ejemplo, ese es el camino. Que yo no entiendo. A eso fuimos llamados. Que yo quiero A eso fuimos llamados, hermano. tu amor. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Haz
hazme hacer. Humíllate delante del Señor, hermano. Y morir a mi viejo hombre, Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. haz mi carácter, Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por el trato de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Gracias por cada vida que está aquí. Gracias por los que van a escuchar el mensaje después también. Bendícelos, Padre. Que tu Espíritu trate con cada uno de nosotros y nos haga entender que solamente aquellos que son mansos son bienaventurados y van a recibir, Señor, la tierra por heredad. Bendícelos a todos. Guarda tu iglesia. Añade los que han de ser salvos, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Te damos a ti toda la gloria. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermano.